Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Secretaría General de la OEA firma acuerdos de capacitación jurídica con instituciones brasileñas. Secretario General de la OEA le transmitió a la presidenta del Perú el apoyo de la organización a la democracia. Reunión Secretario General de la OEA e integrantes del Consejo Judío Latinoamericano. Consejo Permanente de la OEA conmemoró el Día de los Derechos Humanos. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos firmó una serie de acuerdos de cooperación con diversas instituciones brasileñas de formación de jueces y fiscales y asociaciones profesionales para implementar cursos de capacitación dirigidos a jueces y miembros de los ministerios públicos de los países miembros de la OEA. El acuerdo fue suscrito por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y las máximas autoridades del Conselho Nacional do Ministerio Público, la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrados, la Escola Superior do Ministerio Público da União, la Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrados do Trabalho, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento do Magistrados da Justiça Militar da União, la Escuela da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, la Asociación de Magistrados Brasileiros, la Asociación Nacional de los Miembros del Ministerio Público, la Asociación dos Jueces Federais y la Asociación Paulista de Magistrados, respectivamente, con la presencia del representante permanente de Brasil ante la OEA, Otávio Brandelli. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que la formación de magistrados y miembros del Ministerio Público es una función pública de alta relevancia y fundamental para la preservación de un verdadero Estado de Derecho. Un Estado democrático no se rige por el derecho, sino cuenta con un poder judicial fuerte y fiscales con independencia funcional, dijo. El 7 de diciembre en Perú se alteró el orden constitucional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, transmitió a la presidenta Dina Boluarte el apoyo de la organización a la democracia, la paz e institucionalidad en Perú y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Señor presidente, agradecemos la urgente convocatoria que ha realizado para esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para tratar del modo más urgente la situación en Perú. Señor presidente, la Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de derechos humanos y las libertades. Lo ocurrido hoy en Perú al disolver Pedro Castillo, el Congreso de la República, sin base constitucional, legal ni normativa, constituye una alteración del orden constitucional en el país, a tenor de lo descrito y lo previsto en el capítulo 4 de la Carta Democrática Interamericana, fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Ante ello, nuestra organización debe actuar prestando todo el apoyo necesario a la institucionalidad peruana para transitar este complejo momento. La preservación de la democracia, al amparo de la Constitución y de sus garantías, debe ser valor central en estos trabajos. Evidentemente, el llamado a la paz interna y la calma es primordial para que los mecanismos institucionales activados mantengan a Perú en la senda de las libertades y la convivencia. Hacemos un llamado para ello. El Congreso de la República, según hemos visto, ha procedido a convocar sesión para esta tarde para investir como presidenta a la hasta ahora vicepresidenta de la Nación, Dina Boluarte. En esta tarde estaré buscando comunicación con ella para transmitir el apoyo de la Secretaría General de la OEA a la democracia, a la paz y la institucionalidad en el Perú y a la imperiosa necesidad de recomponer la senda democrática en el país. Señor presidente, nuestra organización ha venido trabajando de la mano con el Perú. Este Consejo Permanente ha creado y activado un grupo de alto nivel compuesto por cancilleres, vicecancilleres y el ex canciller Eladio Loizaga en representación de la Secretaría General. Me anima el convencimiento de que el grupo de alto nivel hizo un excepcional trabajo y sus recomendaciones definitivamente debieron haber sido de recibo por los actores políticos peruanos, especialmente por Pedro Castillo. De la Secretaría General de la OEA reiteramos nuestra disposición en este sentido, de continuar trabajando junto a las autoridades institucionales y a todos los sectores para aportar los valores y fortalezas que puedan ser necesarios en Perú. En un día difícil para la democracia en el hemisferio, debemos estar presentes como organización para reforzar con nuestros pilares de democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad al querido pueblo peruano.
La disolución del Congreso hoy, que es condenable y repudiable desde todo punto de vista. Esta crisis, que se podría haber evitado siguiendo las recomendaciones del grupo de alto nivel, hace necesario que continuemos siguiendo lo que acontece en Perú. Aún queda mucho por hacer en muchos aspectos, como ya apuntó el grupo de alto nivel. El Perú demostró hoy un encomiable apego a la Constitución. El Perú sigue necesitando diálogo, sigue necesitando consenso, sigue necesitando visión de Estados. Sus ciudadanos y ciudadanas lo merecen. La oportunidad perdida, que fueron las recomendaciones del grupo de alto nivel, esperemos no sean nuevas oportunidades desperdiciadas. Por el bien de la democracia en el Perú, debemos todos apoyar la institucionalidad peruana en la continuidad del proceso democrático. Gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una productiva reunión con Danilo Hellman y Emanuel Ottolenghi del Congreso Judío Latinoamericano. Durante el encuentro acordaron continuar cooperando en su lucha compartida contra el terrorismo internacional y el crimen transnacional y su conexión con expresiones de antisemitismo en el hemisferio. Palabras del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Yulisa Mantilla, al Consejo Permanente de la OEA en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Presidente del Consejo Permanente, señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, señor Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, representantes permanentes y delegados de los Estados miembros y observadores, señores y señoras. Como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un honor participar en esta sesión del Consejo Permanente, en una ocasión tan significativa e importante como un nuevo aniversario de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre de 1948. En esta ocasión me parece importante recordar la importante y estrecha relación entre la democracia, la justicia y los derechos humanos en las Américas, ya que la Comisión observa con especial preocupación un conjunto de tendencias regresivas que incluyen el cierre de espacios cívicos y democráticos, el debilitamiento del Estado de Derecho mediante los ataques a la independencia judicial, el reiterado uso de las declaraciones de estado de excepción como una respuesta ante los desafíos de la seguridad ciudadana y como un salvoconducto para violar derechos humanos, la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y periodistas, y la violencia de género, que ha hecho del feminicidio y la violencia sexual una constante en la región. Y en este marco voy a referirme particularmente a la situación de las mujeres y las niñas, entendiendo que no es posible hablar de verdaderas democracias mientras persistan patrones de discriminación estructural y violencia hacia ellas. Uno de los requisitos fundamentales para calificar una sociedad democrática y que respete los derechos humanos es la participación, que debe ser universal y libre de discriminación. En el caso de las mujeres y las niñas, la discriminación histórica y estructural contra ellas se materializa en marcos normativos, políticas públicas y prácticas sociales que reproducen roles y estereotipos de género, que obstaculizan su acceso a servicios de salud reproductiva y a una educación sexual integral libre de estereotipos, que toleran e invisibilizan la sobrecarga de las tareas domésticas y de cuidado sobre ellas, que favorecen su sobrerepresentación en los trabajos informales y mal remunerados, entre otras manifestaciones que les impiden ejercer sus derechos humanos en condiciones de igualdad. La subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisión, causa y consecuencia de todo lo anterior, ha sido ampliamente documentada por la Comisión Interamericana. Además, hemos notado con preocupación que las brechas de género en los ámbitos económico, social y político han aumentado como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en nuestra región, con el riesgo de que se profundicen aún más ante la actual recesión económica, la emergencia climática y otras crisis humanitarias. Ello, a su vez, incrementa el riesgo de las mujeres y las niñas de sufrir violencia de género, lo cual es aún más grave en el caso de las mujeres y niñas afrodescendientes, indígenas, LGTBI y con discapacidad. Otro componente clave de la participación en una democracia es que ésta debe ser informada, lo cual incluye la importancia de la prensa, que lamentablemente viene sufriendo violencia y ataques generalizados. En ese contexto, nos preocupa de manera especial
las amenazas contra las mujeres periodistas que sufren agresiones de naturaleza misógina y de contenido sexualizado. Además, el trabajo de las personas activistas y defensoras de los derechos humanos es esencial en la de la democracia, y en ese ámbito es vital el aporte con desafíos específicos al desarrollar su labor, incluyendo la discriminación en función de las concepciones estereotipadas de género que les han sido atribuidas tradicionalmente. Quisiera recordar, además, que la democracia se construye desde las instituciones de Estado, en la medida que los sistemas de justicia realicen sus funciones constitucionales de garantías de los derechos y respeto a la igualdad. En una de sus últimas audiencias públicas, la Comisión Interamericana identificó que, con frecuencia, actores de los sistemas de justicia no cumplen con los estándares interamericanos, ya que refuerzan estereotipos de género que limitan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, por lo que reiteramos nuestro llamado a los estados a que urgentemente adopten legislación, políticas públicas, programas y mecanismos de protección judicial que contengan la perspectiva de género y el enfoque interseccional para prevenir, responder y remediar hechos de violencia y discriminación en contra de las mujeres y las niñas. Y además, fortalecer los recursos judiciales disponibles para reparar de manera adecuada a las víctimas. Por ello, en este momento de conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es importante recordar la historia de su elaboración de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU en mayo de 1946, como Eleanor Roosevelt de los Estados Unidos, quien lideró el proceso de redacción, y Hansa Mehta de la India, que cambió la frase de todos los hombres nacen libres e iguales a todos los seres humanos nacen libres e iguales en el artículo 1 de la Declaración. Pero además, fue esencial el rol de la líder feminista dominicana, Minerva Bernardino, en las deliberaciones sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la declaración, lo cual se suma a su trabajo con la brasileña Berta Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer y la no discriminación sexual en la Carta de Naciones Unidas de 1945. Finalmente, la danesa Bodil Bechtrud fue quien defendió que la Declaración Universal se refiriese a los titulares de los derechos como toda persona, en lugar de empezar con la fórmula todos los hombres. Lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra a medias se incluye a medias. Hemos hecho referencia en estas presentaciones a la Declaración Americana, que fue aprobada unos meses antes, en 1948, y cuyo nombre es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Respetuosamente me refiero a ella como la Declaración Americana de Derechos Humanos. Por tanto, concluyo esta presentación enfatizando que la construcción de la democracia, la justicia y los derechos humanos es una tarea cotidiana que involucra a todos los sectores de la sociedad y de la que no pueden verse excluidas las mujeres y las niñas. Reitero que mientras persista la discriminación y la violencia hacia ellas, no podremos hablar de verdaderas democracias, de sistemas de justicia para todas las personas o de derechos humanos universales. Finalmente, la Comisión Interamericana manifiesta una vez más su disposición para asistir a los estados en esta labor tan trascendente. Muchas gracias. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.